Hola, mi nombre es Ray Marfil y quiero darte la bienvenida a este en vivo donde voy a estar hablando sobre cómo ser honestos con nosotros mismos. Este es un súper tema, me encanta. Cuando empecé a investigar sobre él para poder hacer este en vivo, hubieron muchas cosas con las que me estuve identificando. La primera de ellas la primera de esas es que, ¿por qué es tan importante ser honestos con nosotros mismos? Y verás, podemos pensar que en este diálogo interno que tenemos todo el tiempo, donde estamos pensando, estamos analizando, estamos creando cosas, podemos pensar que somos honestos todo el tiempo con nosotros, ¿no? Si estás criticando a alguien, a lo mejor no te cae muy bien, pues no, probablemente no vas y se lo dices directamente, ¿no? Pero tú adentro sabes que esa persona no te cae bien y que no quieres tener relación con esa persona. Pero analizando un poco más a fondo este tema, me empecé a dar cuenta que hay muchas ocasiones en las que no somos honestos con nosotros mismos, en las que yo no soy honesto conmigo mismo. Eh, una de ellas es nuestras relaciones. Como te mencionaba hace un momento, muchas veces tenemos relaciones personales con hombres, mujeres que no nos caen bien, que no nos gusta cómo nos tratan, la forma en la que nos dicen las cosas. Puede ser un jefe, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, incluso tu pareja, que supuestamente tú la escogiste para estar con él o con ella. Y no somos honestos con nosotros porque por lo general tratamos de ver lo que más nos conviene y nos contamos la historia que más nos conviene. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tienes una discusión, imagina que tienes una discusión con tu pareja. Bien sabes que en una discusión ambas partes tienen responsabilidad por lo que sucedió. Uno no puso atención, el otro a lo mejor se lo dijo en un momento en el que la otra persona estaba ocupada, estaba haciendo otra cosa y pues no te estaban poniendo atención y tú te estabas dando cuenta que no te estaban poniendo atención. Sin embargo, es más fácil echarle la culpa a la otra persona y decirle, tú tienes la culpa por lo que hiciste o lo que no hiciste, te lo dije, bla, 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 que reconocer que a lo mejor no fue el momento para decirle las cosas, a lo mejor no fue la forma en la que debiste decirle las cosas, porque si le estabas gritando, si lo estabas regañando, si estabas haciendo una escena en un restaurante o algo así, pues las posibilidades de que te hayan puesto realmente atención eran muy bajas. Sin embargo, es mucho más fácil echarle la culpa a la otra persona y aunque en el fondo tú sabes que no estabas o que no hiciste tu mejor versión o no fuiste tu mejor versión, pues no lo aceptaste. Y no aceptas que tú también tienes responsabilidad en ese conflicto. ¿Cuándo más empecé a encontrar que no somos honestos con nosotros mismos? Cuando no escuchamos a nuestras emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te gusta lo que estás haciendo? Por ejemplo, vas a trabajar y estás haciendo tu trabajo y de repente se vuelve un dilema, se vuelve un reto levantarte todos los días, ir a hacer tu trabajo, etcétera, pero no nos ponemos atención. No escuchamos lo que realmente ya no nos gusta estar allá porque a lo mejor es mucho más cómodo seguir estando en ese trabajo que ya conoces, que es mucho más cómodo que levantarte y hacer un currículum y empezar a buscar otros trabajos, etcétera. Entonces, todos los días nos estamos mintiendo haciendo un trabajo que realmente ya no disfrutamos, ¿no? Y eso aplica incluso para las relaciones. Estamos en relaciones que, híjole, ya no nos sentimos bien ahí, ya no nos sentimos felices estando ahí. También, y esto es muy interesante, es que dejamos de hacer cosas por miedo. Llega una oportunidad, estudiar una carrera, irte a vivir a otro país, cambiar de trabajo, no sé, irte de viaje a un lugar, etcétera, y de repente dices, sí quiero, pero en el momento en el que tienes que firmar, tienes que decir que sí, tienes que renunciar, ahí entra
y llega este miedo, esta duda, esta inseguridad. Y dices, no, mejor me quedo en este trabajo que ya conozco, me siento más cómodo, e inventas y te cuentas una historia tú mismo diciéndote, no, es que en realidad no estaba tan mal, ¿no? Llevo 5 años quejándome de este trabajo y de mi jefe y que me hacen trabajar horas extras y que me hacen trabajar los domingos en la noche. Llevo 5 años quejándome de eso, pero no hago algo para cambiar. Entonces ese miedo, en el momento en el que puedes hacer algo, que ya tienes la oportunidad ahí puesta para que lo hagas, dices, mejor no, porque me da miedo hacer este cambio. Y la siguiente, es aún más profunda. Y con esta yo he estado batallando mucho tiempo desde que empecé este camino de autodescubrimiento, mi camino de autodescubrimiento, que es creer que no te lo mereces. Llega esta oportunidad o tienes la posibilidad de comenzar a hacer eso que siempre has querido. Emprender, cambiar de trabajo, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, irte a vivir a otro país, la oportunidad que siempre estuviste esperando, lo que siempre quisiste hacer. Y en el fondo te detienes porque crees que no te mereces esa vida mejor. Crees que no mereces tener un mejor sueldo. Crees que no mereces vivir sin deudas, por ejemplo. Incluso crees que no mereces que tener una buena pareja, una pareja que te ame, que te respete, que te cuide. El tema del merecimiento es algo increíble, es algo muy, muy interesante. A mí me encanta ir y revisar esta parte del merecimiento conmigo y con las personas que trabajo el coaching personal, porque he encontrado que la mayoría de las veces y las áreas de mi vida donde no estoy creciendo es porque no creo merecer tener algo mejor en ese espacio, en ese aspecto de mi vida. Es miedo, por supuesto, es inseguridad, pero también es falta de reconocimiento y falta de amor propio y de reconocer que sí, he trabajado duro, me he esforzado mucho, he estudiado mucho, me he preparado mucho y que sí, merezco un mejor trabajo, que sí merezco cobrar más por mis talleres, que sí merezco tener un mejor sueldo, que sí merezco trabajar en un lugar donde me respeten y valoren mi esfuerzo. Revisa eso. ¿Qué tanto crees que mereces las cosas que siempre has querido, pero por alguna razón no te has dado? Otro punto por el cual no somos honestos o en el cual no somos honestos con nosotros mismos es cuando empezamos a revisar nuestras áreas de oportunidad, lo que podemos mejorar como personas y empezamos a autojuzgarnos, ¿no? Este autolatigazos en la espalda, así, en flagelación, ¿no? De decir mi culpa, fue mi culpa, soy un tonto, no doy la talla, no soy capaz, no tengo la capacidad, no puedo. Empezamos a sentir esa culpa. O yo permití que me dijeran, o yo permití que me hicieran, y empezamos a autoflagelarnos. Verás, ser honestos con nosotros mismos significa aceptar, sin juzgar, esas partes de ti que pueden ser mejores, que tienen el potencial de cambiar y de tener una nueva versión de lo que tú eres. Pero volvemos al miedo y nos da miedo revisar esa parte de nosotros, porque tal vez en esa parte de nosotros existe mucha culpa, existe mucho resentimiento. Y ya no hablemos del resentimiento, la culpa o lo que le estamos pegando a las otras personas que estuvieron involucradas en esa situación, sino algo que es un poco más difícil de tratar
que es cómo nos sentimos culpables y cuándo nos juzgamos a nosotros mismos y no sabemos qué hacer con eso. Y vivimos con esa culpa todo el tiempo ahí, justamente ahí, adentro de nosotros. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Por qué es tan difícil ser honestos con nosotros? El punto número uno es porque es mucho más fácil que afrontar la realidad. He hablado de este tema algunas veces, ¿no? En vivos, y siempre lo hablo con las personas con las que estoy trabajando el coaching personal. Tendemos o muchas veces preferimos hacernos a las víctimas. Decir, yo soy incapaz de solucionar esto, o yo no puedo hacer nada porque esta persona me hizo, porque esta persona me dijo, porque esta persona me engañó, me mintió, me dijo, etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando iniciaba, bueno, cuando casi prácticamente toda la vida con mis relaciones de pareja, que me mentían, me engañaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y también he hablado mucho de este tema en otros videos, pero al final del día, estas personas, estas mujeres con las que tuve estas relaciones y que en algún momento me mintieron, me engañaron, yo al inicio de la relación sabía que esto iba a pasar. Porque en sus historias y las veces que platicábamos, yo me daba cuenta que de repente no eran demasiado honestas. Y yo tampoco era honesto conmigo mismo y de decir, híjole, si me estoy dando cuenta que si en esto, que es muy sencillo, me está mintiendo, me está inventando una historia, entonces, ¿qué espero con las demás cosas que son más importantes, donde se requiere más compromiso? Entonces me engañaba a mí mismo pensando que iban a poder ser responsables de llevar una relación uno a uno sin ponerme los cuernos tal vez o sin mentirme sobre ciertas cosas. Yo me estaba mintiendo a mí mismo desde el inicio de la relación. Entonces, si desde el inicio estaba esto, ¿por qué pensar después que después de un año, 6 meses o el tiempo que haya durado esa relación, el resultado iba a ser diferente? Y me engañaba a mí mismo pensando que pues, me iban a querer más o me iban a amar más o se iban a dar cuenta de lo importante que soy y lo valioso que soy e iban a cambiar. Esto nunca pasó. Y yo me seguía dando cuenta, pero me seguía mintiendo a mí mismo de que esto iba a ser diferente. Claro, también las relaciones se forman y son equilibradas. Entonces, sí, por supuesto, ellas me mintieron en ese aspecto, pero yo también tenía mis cosas que luego hablaremos de eso, y ya incluso he hablado muchas veces de este tema en otros videos y iremos platicando, porque yo también fui responsable por el otro lado. La segunda es que sentirás presión por cambiar. Si tú te despiertas todos los días pensando que todo lo que pasa en tu vida, la culpa la tiene tu mamá, tu papá, tu jefe, tus hermanos, el vecino, el político, el gobernador, el presidente, y todos por fuera, todos para afuera, o te levantas pensando que tu vida es perfecta y que todo está bien y que tú no tienes nada que cambiar porque tú eres una persona que hace todo correctamente, todo es perfecto en tu vida, todas tus decisiones son correctas. Entonces, te quitas toda la responsabilidad de tus acciones. Y ya no tienes que hacerte responsable de nada
ni de las consecuencias de lo que digas, de lo que hagas, o lo que dejes de hacer, o lo que dejes de decir. ¿Por qué? Porque la culpa va a ser siempre de alguien más. Sin embargo, pues evidentemente todos cometemos errores, todos tenemos áreas en las que podemos crecer y nadie hace todo perfectamente. Entonces, reconocer y ser honesto contigo para poder encontrar esas áreas donde puedes mejorar significa que cuando las veas va a ser muy difícil seguir haciéndote al tonto o a la tonta. Una vez que lo veas y reconozcas que a lo mejor que no tengas empleo es porque no estudiaste o porque te despidieron del otro trabajo por no llegar a tiempo y nadie te recomienda, o porque simplemente no eres una persona responsable, siempre llegas tarde, no te interesa el trabajo, no le pones ganas, no eres capaz de recibir órdenes, o simplemente ni siquiera estás buscando trabajo, o sea, ni siquiera te has tomado la molestia de meter tu currículum, de hacer tu currículum, de subirlo a redes, no sé, a LinkedIn o lo que sea, no estás haciendo tu parte y le echas la culpa al presidente, a la economía, a cualquier cosa exterior, entonces ya no tienes que hacerte responsable de ti mismo. Pero una vez que lo veas, ya no te va a quedar de otra, porque vas a reconocer y te vas a dar cuenta que el único responsable de esta realidad que estás viviendo en este momento eres tú mismo. Y como tú mismo y como tú eres el responsable de esta realidad, entonces tú tienes la capacidad de poder cambiarlo. Pero cambiar requiere responsabilidad. Cambiar requiere que te dediques, te enfoques y que hagas muchas cosas que a lo mejor no estás dispuesto a hacer. Entonces es mucho más fácil seguir engañándote y echándole la culpa al país donde naciste, al presidente que tengas en turno, al coronavirus o cualquier otra cosa que se te ocurra. Y por último, miedo a dar todo de ti. Últimamente, y me sorprendí mucho cuando me di cuenta de esto, me di cuenta de que siempre he vivido en mi potencial. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre he sabido que tengo mucha capacidad para aprender, para leer, para resolver problemas, que tengo mucha capacidad para hablar en público, para expresarme, para muchas cosas. Sin embargo, siempre, o la mayoría de las veces, el 90% de las veces, hacía algo como al 50%, al 60%, al 70% de lo que realmente podía hacerlo. Quedaba 30%, un 40% por dar todavía. Y esto era muy interesante porque yo pensaba que no estaba suficientemente motivado. Yo pensaba que era que, pues, las cosas no, o sea, lo que estaba haciendo, pues, no era lo suficientemente importante como para esforzarme para hacerlo. Y un montón de mentiras que me conté durante muchos años. Sin embargo, ahora que he estado revisando este tema, le he estado poniendo mucha atención, me he estado enfocando en esto, lo que ha pasado es que me di cuenta que me daba miedo vivir y entregar el 100% de mis capacidades todo el tiempo. Porque si lo hacía, si yo hacía un examen, un proyecto, o trataba de vender algo, o empezaba una empresa, o hacía cualquier cosa, y le ponía todo mi esfuerzo, y fallaba, no estaba listo para
enfrentar esa realidad. No estaba listo para reconocer que a veces, aunque diera mi 100% en algo, las cosas podían salir diferentes a como yo las quería. Entonces era más fácil decir, bueno, di el 60, las cosas no salieron bien o no salieron como yo quería, salieron diferentes, falló esto, no se vendió, lo que sea. Entonces era muy fácil decir, bueno, justificarme a mí mismo y decir, perfecto, no funcionó, no salió como yo quería, pero porque solamente le di el 50% de mi capacidad o el 60% de mi capacidad. ¿Te das cuenta? El nivel y lo intrincado de las mentiras que somos capaces de contarnos. Ahora estoy trabajando en eso. Me estoy esforzando realmente para hacer lo mejor posible cada vez. Y en lugar de tratar de justificarme las veces que no funcione, porque eso es un hecho, no va a funcionar como tú quieres todas las veces. No importa lo preparado que estés, lo inteligente que seas, lo capaz que seas. Habrán cosas que no viste, habrá cosas que no entendiste, habrá cosas que no sabías hacer realmente, pero ahí está la clave de esto. Ahora lo que ha cambiado es, doy mi 100%. Y cuando no salga como yo quería, con ese mismo 100% de atención, de capacidad, de ganas de hacer las cosas, puedo encontrar otra manera para intentarlo de nuevo. Y volver a intentarlo de nuevo si no sale otra vez. Y volver a intentarlo de nuevo otra vez, porque de eso se trata la vida. Ahora sí, ¿cómo ser honesto contigo mismo? El punto número 1 es, la primera recomendación es, tómate tiempo para reflexionar. Si tú te levantas todos los días y estás viviendo en automático, te bañas en automático, desayunas en automático, te vas a trabajar y trabajas 8 horas en automático, tu jefe te dice bla, 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 y todo el día estás así como un robotito, regresas a tu casa, trabajas, o sea, no sé, estás con tu familia, lo que sea que hagas, y te acuestas a dormir y al día siguiente repites la misma dinámica. En realidad, aunque siempre estás pensando y siempre estás analizando cosas, no te estás dando ese tiempo que tú necesitas para poder pensar y analizar y reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu vida. Si tú no puedes tomarte un tiempo, o mejor dicho, no te das ese tiempo para poder frenar un segundo y decir, híjole, ya no me siento cómodo con esta relación, ya no me siento cómodo con este trabajo, ya no me siento cómodo jugando fútbol, aunque lo he hecho toda mi vida, a lo mejor debería buscar otro deporte. Si tú no te das el tiempo para analizar lo que sucede en tu vida, va a ser muy, muy difícil que puedas notarlo. Porque nos acostumbramos a las rutinas, nos acostumbramos a los hábitos, a lo que hemos hecho siempre, y nunca nos detenemos a pensar. Una de las herramientas que te recomiendo, que a mí me funciona de maravilla para poder hacer esto, es escribir un diario. 5, 10 minutos al día, cuando te despiertes o cuando te vas a dormir, escribe en tu diario. Hoy me sentí así, hoy no me gustó esto, hoy pasó tal cosa, hoy esto me sacó de quicio, me enojó esto, pero también pasó esto que me gustó mucho. Esos 5, 10 minutos que le dedico todos los días a escribir mi diario, me ayuda mucho a esa introspección y reconocer lo que me gusta y lo que no me gusta en mi vida. Luego, reconoce tu condición humana. Creemos que llegará un momento en el que ya no sientas miedo. Creemos que llegará un momento en el que ya no vas a sentir enojo por alguna situación. Creemos que llegará un momento en el que alcanzarás esa tan ansiada felicidad y paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra condición humana siempre está ahí para recordarnos que eso no es posible. Y te invito a cambiar un poco la perspectiva de esta situación. En lugar de verlo
como una carrera donde vas a llegar a una meta, ¿qué pasaría si cambiaras tu perspectiva de las cosas y empezaras a pensar y a vivir tu vida como todos los días? Hoy me despierto y puede ser que no dormí bien, entonces estoy cansado. A lo mejor el día va a ser pesado. Reconozco que el día va a ser pesado porque me duele el brazo, me duele el hombro, porque dormí chueco y me está doliendo el cuello. Y con un dolor de cuello, un dolor de espalda y aparte haber dormido 3 horas porque fue una noche, no sé, de esas raras que no duermes bien. Reconocer que será un día complicado, que a lo mejor tu mecha va a estar muy corta, te va a ayudar a entender y te va a ayudar a mantener un control y manejar ese día diferente, donde vas a tener que ponerle mucha atención a ser paciente, vas a tener que ponerle mucha atención a lo mejor a descansar más seguido durante el día. A lo mejor vas a tener que levantarte más seguido del escritorio y estirar o moverte o hacer algo. Para, ¿Por qué? Porque este día tiene su reto diferente. Y mañana tendrá el otro. Y el pasado mañana será diferente y tendrá retos diferentes. Cuando reconocemos nuestra condición humana, podemos entender que no es algo que podamos trascender, que no es algo que podamos dejar atrás o guardar en un baúl o meter en algún lugar o que desaparezca completamente. Siempre vamos a sentir miedo porque es parte de nosotros, siempre nos vamos a enojar por las cosas porque es parte de nosotros, pero lo que sí puede cambiar es reconocer que eso está ahí y que todo eso está sucediendo por una razón y decidir qué hacer con eso. Entonces yo puedo dormir mal una noche, sentirme cansado, medio gruñón porque no me siento bien y puedo descargarme con los demás y tratar mal a las demás personas, gritarles, pelearme con todo mundo, decirle cosas, ofender a todo mundo. O puedo decir, híjole, pues sí, estoy muy cansado, a lo mejor tengo días acumulados de vacaciones, mejor me quedo en la casa. O a lo mejor le pido chance a mi jefe de trabajar en la casa, ¿no? Así puedo estar un poco más cómodo y puedo hacerme responsable de esa situación que yo sé que va a afectar mi desempeño y cómo me relaciono con las demás personas. También te recomiendo, el tercer punto es, préstale atención a tus emociones. Verás, las emociones no están ahí para hacernos sufrir. No están ahí para hacernos sentir mal. No están ahí solamente para que nosotros suframos y nos sintamos mal y, drama. No están ahí para eso. Las emociones están ahí para mostrarnos áreas de tu vida y de nuestras vidas donde podemos ser mejores. Áreas de nuestras vidas donde tenemos la oportunidad de cambiar una perspectiva, de perdonar, de comprender, de ser empáticos, de muchas cosas. Cuando algo te enoja o algo que hizo una persona te enoja, o cuando algo te duele, cuando alguien te dice algo o pasa algo y sientes este dolor en el pecho y esta tristeza que no te deja respirar, esa emoción solo te está mostrando que ahí, en ese espacio, hay una herida. Cuando nosotros le ponemos atención a estas emociones, estos sentimientos y nos permitimos sentirlas, podemos liberarlas primero, pero también podemos ir a ese lugar donde se originó y empezar a sanarlas. Cambiar esa parte de nosotros, cambiar esa perspectiva y sentirnos mejor al respecto. Entonces, si te sientes triste, no digas que estás feliz. Si te sientes frustrado, no digas que yo puedo y lo voy a hacer, porque eso es lo que dice el motivador de moda. No, me siento triste, me siento cansado, me siento frustrado, pero ¿por qué? Y en ese por qué vas a encontrar tus respuestas. El número 4 es
Encuentra o busca o ten en tu vida a una persona con la que puedas ser completamente honesto. Si tú vas con tu mamá, con tu abuela o con la persona que más te ame y le cuentas el proyecto más idiota o estúpido del mundo, con todo el amor del mundo que te tienen, te van a decir que es la mejor idea. Te van a aplaudir y te van a decir, sí, hijito, eso es muy bueno, seguramente la gente lo necesita, el mundo estaba esperando que tú llegaras con esta idea para revolucionarlo. Pero si tú vas con un experto en ese tema, en esa industria, te va a decir, eso ya existe, eso ya se hizo, se está haciendo de esta manera y es mucho más barato hacerlo de esta manera que lo que estás planteando y la perspectiva va a ser muy diferente. Tener en tu vida a alguien que te pueda decir que lo que estás pensando no es tan inteligente como tú creías o que lo que estás haciendo no es el mejor camino, te va a ayudar a tener esta escala de poder medir y decir, híjole, no, me estoy pasando o no lo estoy haciendo de esta manera, no lo debería estar haciendo de esta manera. Y si no lo tienes, ¿no? Porque también nuestros mejores amigos, nuestra pareja, pues tiene este sesgo en su opinión porque nos quieren, nos aprecian. Hazlo con una psicóloga, con un terapeuta, con alguien que te pueda dar una opinión válida para que tú puedas seguir avanzando. La cuarta es confía en tu intuición. Cuando vas a hacer algo, de repente sientes que no es lo correcto. Y alguien te ofrece algo y sientes que de repente no es por ahí. O te presentan a una persona nueva, la conoces y se siente como que no es muy honesta o muy acá. Escucha, porque esa tu intuición te está indicando el camino que puedes seguir. Si algo no te cuadra, ¿no? Y no sabes ni siquiera exactamente por qué, porque de esa manera funciona la intuición, pues no lo hagas. Confía en ti, porque algo en ti mismo te está diciendo que no es por ahí. O que sí, a lo mejor que sí es por ahí. Entonces escúchate a ti mismo o a ti misma. Y por último, escoge vivir en plenitud. Vivir en plenitud significa que tenemos una parte bonita, una parte que la gente nos pueda admirar, podemos hacer muchas cosas, podemos alcanzar muchas cosas, podemos ser felices, sentirnos triunfadores, exitosos, que estamos avanzando. Pero también, y déjame decírtelo, todos tenemos esta otra parte. También existen en nosotros partes donde sentimos envidia, sentimos celos, sentimos inseguridad, sentimos frustración, no sabemos qué hacer con ciertas cosas, nos dan miedo ciertas cosas y no sabemos qué hacer con eso. Vivir en plenitud es reconocer que tú no eres solamente esta parte donde todo es felicidad y perfección, sino también hay una parte donde tienes áreas de oportunidad, heridas de tu pasado que sanar, personas a las que tienes que perdonar o dejar ir o lo que sea. También eso existe y está de este lado. Vivir en plenitud significa aceptar que somos seres humanos completos y que sí es bonito ver todo este lado padre de nosotros, este lado increíble de nosotros, pero que nuestras oportunidades para crecer y seguir creciendo siempre están de este lado, en la parte que te da miedo de ti, lo que no te gusta reconocer, lo que no te gusta ver de ti. Ser honesto contigo mismo te va a permitir ir allá y entender esta parte de ti que te está mostrando que puede haber una mejor versión. Gracias por haberme acompañado en este live. El jueves voy a hacer otro. Y bueno, me encantó hacerlo. Hace mucho tiempo que no hacía transmisiones en vivo de esta manera y me encantó hacerlo. Y bueno, voy a estar haciéndolo 2 veces por semana. No olvides seguir en mis redes sociales, visitar mi canal de YouTube y suscribirte. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.